Bienvenidos una vez más a Bajándolas. Yo soy Manolo, me acompaña Grey y Ponchiva Espartano 2.0. Y estamos una vez más hablando de asesinos. Complex. Bueno, no, habíamos dicho que iba a ser de Complex, exacto. Iba a ser de crimen real. Y este asesino del que les voy a hablar sirvió de inspiración para otros personajes. En este caso, Norman Bates, de la película Psycho, y después la serie Motel Bates, para el asesino de la masacre de Texas, Leatherface, y Buffalo Bill, del libro y película El silencio de los corderos. Estoy hablando de Ed Gein, o Gein, como algunos lo pronuncian, acaso es lo mismo. La Real Academia de la Lengua Española dice que está bien pronunciado tal cual dice el apellido. Entonces, lo diremos como Gein. Ed nació el 27 de agosto de 1906. Su padre era un herrero y le tocó ver cómo sus papás murieron en un accidente, lo cual le provocó una estima muy baja, una muy baja estima. Terminó siendo alcohólico. Su madre era una luterana y era muy estricta. Y a ella, una de sus aficiones era juzgar a todas las demás mujeres del pueblo. Y incluso decía que las mujeres eran la fuente del pecado. ¿Y por qué existía? Pues mira, no sé. El papá, a pesar de ser de tener muy baja autoestima, pues en el tiempo en el que se embriagaba, le gustaba golpear a su esposa. Y su esposa, después de cada golpiza, tendía a arrodillarse y pedirle a Dios que lo matara. Enfrente de su esposo. Pensó que tal vez, si tenían un hijo, pues, o una de dos, o se iba a calmar, o todo ese desmadre se le iba a hacer a su hijo. Así que, el 17 de enero de 1901, nació Henry Gein, el hermano mayor de Ed. Poco tiempo después consiguieron una tienda de abarrotes en la que empezaron a trabajar, y la mamá básicamente le quitó la tienda al papá y lo dejó trabajando como empacador. Poco tiempo después, en 1906, nace Ed, y la mamá, molesta de que no había tenido ninguna mujer, pues empezó a agarrar contra los hijos. A Ed, dice que su primer recuerdo en entrevistas que le hicieron, a los 2 años, su primer recuerdo que tiene de su madre es que de repente estaba él sentado afuera de la casa, llegó, lo agarró del brazo y le empezó a gritar sin ninguna razón, nomás porque sí. Y también recuerda que a los 7 años lo mandaron a comprar pan, y cuando llegó a la panadería se dio cuenta que había perdido las monedas. Y pues obviamente se llevó a su regaño. ¿Qué niño ha perdido el dinero? Yo me lo encuentro. Ya sabemos que... La cosa es que una frase que dejó muy marcado a Ed en este momento fue una vez que precisamente le dijo a su mamá: tienes una cara que solo una madre podría querer. Pero más bien como refiriéndose a, solo una madre te podría querer, pero yo no. Y soy tu mamá. Ed pues fue creciendo, y el pensamiento que se empezó a gestar en su cabeza es que todos esos castigos que le daba su mamá eran para cuidarlo. O sea, que lo estaba procurando con todos estos castigos. Y algo que igual lo dejó muy marcado, y cómo no, a los 10 años se metió a un cuarto que tenían atrás de la tienda y encontró a sus papás destazando un cerdo. Y más que miedo o asco, le generó una excitación. ¿A un niño de qué? 10 años. Niño precoz. Muy precoz, diría yo. Y pues bueno, esto pues después vamos a ver un poquito en qué nos va a desencadenar.
La mamá no lo dejaba tener ninguna amiga. O sea, siempre que conocía a una mujer y le decía algo de que había conocido a una chica, lo regañaba, lo castigaba y pues básicamente no lo dejaba tener amistades mujeres. El papá, como les decía, era alcohólico, pues básicamente por consecuencia del alcoholismo muere a los 66 años. Y más o menos a los 35 años que ya tendrían Henry y 30 Ed, Henry se empezó a dar cuenta como que pues no estaba bien lo que les decía su mamá, ¿no? O sea, como que empezó pues a querer rebelarse del control de la madre. Uh-huh. Desafortunadamente el 19 de mayo de 1944, Henry murió en un incendio muy raro que pasó en una de las propiedades de los Dean. Hay quienes creen que todo esto lo provocó Ed. ¿Por qué? Porque Ed fue a la policía para pedirles que lo ayudaran a encontrar el cuerpo de su hermano, que se había perdido en el incendio. Ed los llevó hacia donde estaba el cuerpo, y el cuerpo de Henry lo encontraron sin rastros de quemaduras y con moretones en el cuerpo. Y cuando le preguntaron a Ed que qué había pasado, él dijo... ¡Qué fuego tan misterioso! Exacto. Y cuando le preguntaron que qué había pasado, él solo dijo... Es gracioso cómo funcionan las cosas a veces. Entonces, todo esto lleva a pensar a muchos que la primer víctima de Ed fue su hermano Henry, por esta discrepancia de ideología que tenía con su madre. No podemos saberlo, no hubo pruebas, por eso es que pues no se le inculpó nunca a Ed. Menos de un año después de que pasara esto, su mamá sufrió un derrame cerebral. No murió, pero sí se recuperó, o sea, sí se recuperó de este ataque, pero al siguiente año, 1945, sufrió otro derrame y falleció. Así es. Pues se quedó solo y empezó a padecer esquizofrenia. Él sí era esquizofrénico, a diferencia de Kemper. Él argumenta que llegó a escuchar la voz de su madre en su casa, aun cuando sabía que ella estaba muerta, que llegó a sentir los olores putrefactos en la casa cuando no había nada, y que hasta llegó a ver en las noches cientos de buitres al fuera de la casa y en la maleza de la ranchería que tenían. Llegó a ver caras de mujeres con los ojos rojos viéndolo. Este sí era esquizofrénico. Sí. ¡Demonios! Ed pues creó esta relación de amor-odio con su madre, porque santos fantasmas. Exacto, porque a pesar de todos los castigos, todo lo que lo agredía en cierto modo, de todas formas psicológicamente pues él la amaba. Entonces pues se creó esta relación de amor-odio, y 2 años después de ya haberla enterrado, en una de las visitas que hizo hacia la tumba de su madre, pues le surgió esa necesidad de cariño maternal y desenterró el cuerpo de la madre, se llevó la cabeza y la tuvo en su casa. Varios años después, el 8 de diciembre de 1954, Ed fue a un bar que frecuentaba, donde, pues bueno, él conocía a la doña, Mary Hogan. Y por alguna razón, algo se desencadenó en ese momento que le recordó a su madre. Porque, físicamente eran muy parecidas. Su madre era de ascendencia alemana, entonces era muy robusta. Y Mary Hogan era muy robusta. Entonces, pues él se esperó a que cerraran el bar, y bajo el pretexto de quedarse para ayudarle a cerrar a Mary, pues esperó a que todos se fueran. Y cuando se fueron, agarró, cerraron las persianas del bar, sacó su pistola, un calibre 22, y le pegó un balazo en la cabeza. Agarró el cuerpo, lo llevó a su camioneta, una camioneta Ford Sedan
49 y la llevó a su casa. Ahorita voy a andar un poquito más de qué hizo con ese cuerpo. También él decía que en las noches de repente se empezó a ser muy aficionado a leer de crímenes, de asesinatos y de leer los obituarios. Y sobre todo las noches después de que veía que había muerto alguna mujer, iba a los cementerios donde los habían enterrado y se llevaba los cadáveres. Donde a estos cadáveres les cortaba la piel, la curtía como se curte el cuero para hacer ropa, y básicamente de ahí tomaron para Buffalo Bill, porque tomaba caras para hacerse máscaras, tomaba toda la piel del cuerpo como tal, pechos incluidos, y se hacía un traje femenino, lo que quería hacer Buffalo Bill en la película y el libro, incluyendo órganos sexuales. También los incluye. De hecho, él mismo contó que de repente como que se le botaba la canica y con ese traje que se había hecho femenino salía en las noches a caminar por su propiedad. Él decía que no era tanto por travestismo, porque muchos pensaban que era travestismo, pero no, él decía que él estaba tratando como que de rememorar a su madre, como que de alguna forma conectarse con su madre. Lo dice un esquizofrénico. Exacto. Ed solo tuvo conocidas 2 víctimas, Mary Hogan, de la que acabo de hablar, y por la que lo terminaron encerrando, que es Bernice Warden, a la cual mató el 16 de diciembre de 1957. Ella era la dueña de la refaccionaria del pueblo, y Ed fue a la refaccionaria porque necesitaba anticongelante. Mientras le llenaba su frasco de anticongelante, le preguntó a la señora Warden si podía revisar las armas que tenía. Dijo, sí, revísalas, no pasa nada. Mientras estaba ya pues él revisándolas, pues le hizo su recibo y lo tenía en la mesa, ¿no? Y la señora Warden empezó a ver afuera el carro de su yerno, que era no recuerdo ahorita la marca, que me parece que era un Nissan, y pues empezó a despotricar contra los Nissan, que pues no servían ni nada, ¿no? Y él, mientras estaba, encontró en su chamarra una bala de calibre 22, la metió en el rifle que estaba viendo y le pegó un balazo, porque igual era otra señora que le recordaba a su madre. Agarró el cuerpo, se lo lleva a su camioneta y se fue. El problema es que la señora Warden... No pagó. no pagó. El problema es que la señora Warden era la mamá del alguacil, de Frank Warden. Y pues, al no llegar en la noche a la casa, fue a ver qué estaba pasando. Encontró sangre y encontró el recibo. Empezaron una investigación por desaparición. En el recibo pues venía el nombre de Ed. Entonces dijo, bueno, vamos a preguntarle, ¿no? Porque pues a lo mejor algo vio, o quién sabe, ¿no? Además de que los vecinos de la refaccionaria le dijeron, es que vi la camioneta de Gain. Entonces llegó a la casa, no estaba. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscarlo en casa de otra familia porque suele frecuentarlos. Y fue y llegó y dice, no, sí, aquí está en la cochera porque van a ir a la refaccionaria a ver qué onda con el chisme. Llegaron y le dijo, oye, queremos hacerte unas preguntas, ¿no? Y él dijo, a mí no me pueden culpar del asesinato. Y dijeron, ¿del qué? Estamos investigando una desaparición. Entonces dijeron, ¿sabes qué?
te vamos a sacar a la comisaría. Que fue donde ya, después de unos interrogatorios, él les dijo, no, pues sí, el cuerpo está en mi casa. No, Tehuacana, soy yo. Capaz que sí. Entonces, pues, consiguieron una orden para entrar a la casa de Ed. Aquí se va a poner un poquito feo. Si no les gusta el gore, adelántense unos 5 o 10 minutitos. Unos 5 minutos. La puerta principal no habían podido entrar. Entonces entraron por la puerta trasera. Entraron. Estaba oscuro. Ed no tenía luz en su rancho. Y cuando van entrando, choca uno de los policías con algo. Y cuando voltean y alumbran, encontraron el cuerpo de la señora Warden colgada al más puro estilo de una carnicería. Estaba colgada desde los tobillos, el cuerpo no tenía órganos y no tenía cabeza. La cabeza la encontraron después y pues obviamente ya la pudieron relacionar. No fue lo único que encontraron. Encontraron los platos, se les hicieron un poquito raros y cuando se acercaron a verlos eran platos que estaban hechos con la parte de arriba del cráneo. Ya los había cortado y los usaba como platos, porque había leído en alguna ocasión que los vikingos solían usar cráneos como tarros de cerveza. Qué original. Encontraron una caja de avena llena de narices. Encontraron un juego de 4 sillas forradas de piel humana, brazaletes de piel humana, un cinturón hecho de pezones, un tamborcito de estos tuntums forrados de tamborcito tuntum, forrado de piel humana de ambos lados. Encontraron el bote de basura de la cocina forrado también de piel humana. Encontraron al más puro estilo de Máscara de la Muerte, caras colgadas en la pared y las cintas de las persianas decoradas con labios. Encontraron una lámpara forrada con caras humanas. O sea que hacía artesanía. Ajá. Y yo creo que quizá el artículo más perturbador que encontraron fue una caja de zapatos que el policía la agarró y dijo, ¿qué hay aquí? La abrió, encontró 9 vulvas humanas, entre ellas la de la señora Warner. ¿Cómo la distinguieron? Porque se había arrancado un pedazo de piel de más que coincidía a la hora de que la pusieron. Él fue acusado de canibalismo, fue encontrado inocente. Él incluso dijo que no se había comido nada de la piel que él llevaba. Lo intentaron culpar de quién sabe cuántos asesinatos, porque pues encontraron muchísimo, pero dijo no, todo esto yo lo saqué de cadáveres que yo iba a recoger. Fue de fulanita, porque pues tenía los obituarios, de ahí lo sacó y les dijo, estaban en tal tumba, y encontraron que sí, a veces no había los cuerpos, a veces había huesos que estaban mal acomodados, porque a veces agarraba y les quitaba la piel y regresaba después el cuerpo. Igual se le preguntó si había tenido sexo con los cuerpos, dijo que no, porque olían muy mal, que era algo insano. Y las pieles no. Entonces sí confesó los 2 asesinatos, por lo cual pues lo encontraron culpable. No pudo estar en prisión porque en este caso se les considera como inimputables por cuestión psicológica, en este caso la esquizofrenia, por lo cual no terminó en prisión, sino que terminó en un hospital psiquiátrico. Igual que Kemper, fue un preso ejemplar. En este caso, el tener una como que rutina, el que le estuvieran dando órdenes continuamente,
lo hizo muy dócil. Y comentan que fue un preso ejemplar hasta el día de su muerte, el 26 de julio de 1984, a consecuencia de una obstrucción respiratoria. Y pues todo esto, todo lo que él provocó, sirvió de inspiración. La parte de la esquizofrenia y esta relación amor-odio a la madre, pues viene de Psycho y de Motel Bates. La parte de las máscaras que usaba de piel, Leatherface. Y esta parte del travestismo con la piel humana, Buffalo Bill. Él sirvió de inspiración para todos estos personajes. Buffalo Bill mató más, creo que, si mal recuerdo, 6 asesinatos. Tuvo 6 asesinatos en el libro. Leatherface tuvo un chingo. Y no he visto Motel Bates, no te sabría decir cuántos llegó a matar. Y en Psycho me parece que solo mató a 2. Psycho me parece que solo llega a matar a 2. Pero Ed Gein solo mató 2. Pero este sí fue un esquizofrénico que pues tuvo ahí sus 2 asesinatos. No se le puede considerar un asesino serial, porque como les contaba, tiene que ser de 2 a 3 con un tiempo de enfriamiento. Y pues aquí no pasa esa parte. Pero un asesino sí. Y sí, este es un asesino un poquito medio no sanguinario, este sí es un enfermo por todo lo que hizo con todos estos cadáveres que tomaba. Solo trataba como que de una forma muy loca de contactar con su madre, en cierto modo. Pero pues transvistiéndose y fue un poco raro. Dato muy curioso. Mientras él estaba preso, antes de que lo enjuiciaran, se quemó su casa. Se dice que fue el mismo pueblo el que la quemó. Y su camioneta alguien la compró y la llevaba de pueblo en pueblo para que la gente se tomara fotos en la camioneta por 25 centavos. Negocio. Ajá, y ese negocio hasta que el gobierno pues se la retiró y la destruyó. Camioneta robada. Es que sí la había comprado. ¿A quién? Al gobierno. El gobierno en ciertos casos El gobierno se la vendió y el gobierno se la robó. Se la vendió. En ciertos casos sí pueden comprar las propiedades de bueno, el gobierno incauta algunas propiedades y se le pueden comprar después. Pero pues cuando se dieron cuenta de todo el desmadre que estaba pasando, dijeron, ¿sabes qué? Bien, otra vez. Entonces se la quitaron y pues la destruyeron. Se la vendió. No es como aquí que se llevan tu carrito, lo desarman y lo venden por piezas. y ya no saben ni qué le pasa al carro. Exacto. Eso no pasa aquí, no sé de qué hablo. Y pues esa fue la historia de Ed Gein. Si ya la conocían, déjenlo en los comentarios. Si quieren conocer algún otro asesino, déjenoslo también. Investigaremos y estaremos aquí trayéndoles la información. Y pues bueno, yo fui Manolo. Yo voy ahí. Yo fui Poncho Espartano 2.0. Y nos vemos hasta la próxima. Chai.